Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Bien, el título de este mensaje: cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Y dice así en el nombre de Jesucristo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, fe. Contra tales cosas no hay ley. En este versículo solo trataremos un solo punto, un solo fruto del Espíritu, que es la paciencia. Bien, la paciencia es la cuarta virtud mencionada en Gálatas capítulo 5, verso 22. Una virtud muy poca exhibida y de poca valoración para nosotros. Incluso muchos se mofan al oír hablar de esto y dicen: ay no, yo no tengo paciencia para esto, yo no tengo paciencia para bregar con niños, no tengo paciencia para bregar con este tipo de obra, no tengo paciencia para esta situación. Lo que nos olvida es que cuando Dios nos coloca en una situación, es para desarrollar nuestra paciencia. A nuestro entender, el hombre nunca ha mostrado apreciación por la paciencia. Y sin embargo, en nuestra generación de microondas, de los teléfonos inteligentes, del WhatsApp, del Instagram, del Telegram y otras tecnologías, sin duda no podemos negar los beneficios que nos han dado a nuestra vida, pero también, por otro lado, el daño que han causado la tecnología. No estoy en contra de la tecnología, incluso siempre y cuando le damos el uso necesario, siempre vamos a sacar provecho y beneficios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Amén. El fruto del Espíritu, la evidencia del nuevo hombre. El fruto del Espíritu, la evidencia del nuevo hombre. Y con toda probabilidad, la mayoría de nosotros ha leído o ha escuchado la necesidad de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que Pablo habla en Efesios capítulo 4, verso 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En ese pasaje bíblico, Pablo nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre. Imaginemos por un momento de que
Ese nuevo hombre consiste en un uniforme. Ese uniforme es el que debemos de vestirnos y lucir semejantes a Dios. No iguales, pero sí semejantes. Pues resulta ser que ese nuevo hombre que Pablo nos habla en Gálatas capítulo 5 es el mismo hombre que Pablo nos habla en Efesios capítulo 4. El fruto del Espíritu es un llamado a vestirnos semejante a Dios, no iguales, pero sí semejantes. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo al carácter y atributo de Dios que fueron exhibidos en la persona de Cristo en la faz de la tierra. Así que la evidencia de ese fruto del Espíritu es la evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida. Es la evidencia de nuestra santificación. Es la evidencia de que estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Es la evidencia de que hemos dado frutos dignos de arrepentimiento. Es la evidencia de que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dios se propuso desde la eternidad hacernos semejantes a Él. Amén. La paciencia, la evidencia del fruto del Espíritu. La paciencia, la evidencia del fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que el hombre natural posee, valore o busque. Vuelvo y repito eso. La paciencia no es algo que el hombre natural posee, valore o busque, sino es algo que Dios tiene que cultivar en la vida del creyente. Y como Dios nunca anda deprisa, lo que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como un año. Y como el ser humano nunca anda despacio, hace que el calendario de Dios luzca diferente al nuestro. Sin embargo, vemos en la historia redentora de que Moisés duró 25 años para recibir su primer hijo. Abraham, perdón. Moisés fue llamado el hombre más humilde de la tierra. Y para que eso suceda, tuvo que esperar 80 años para recibir su ministerio. El pueblo hebreo duró 400 años en el desierto, en esclavitud en Egipto. Y del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento solo hay una página. Qué tremenda paradoja, mis hermanos. Eso hace que el calendario de Dios luzca
luzca diferente al nuestro. Pero ese es el transcurso del silencio de Dios, 400 años. ¿Cómo se forma la paciencia? En primer lugar, no debemos olvidar que Dios es quien cultiva en nosotros la paciencia. Con tal de formarnos a la imagen de Cristo y con tal de formar nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser formado como el diamante, que se forma a baja presión entre 140 y 190 metros de profundidad. Durante un largo tiempo de erupción y volcánica. Una vez formado ese diamante, es altamente resistente. Así es el carácter que Dios quiere formar en nuestra vida. El carácter es importante, porque cuando llegamos a un lugar que Dios no ha formado, la posibilidad de caer son muy altas. Entonces, es tan importante que Dios forme su carácter en nosotros y que nos moldee a la imagen de Cristo. Lo que la paciencia no es una sugerencia, ni es una opción, es un llamado como creyente que somos en Cristo. Amén. La necesidad de la paciencia. Y hasta aquí hemos visto cómo Dios cultiva la paciencia en nosotros. De modo que si queremos ser pacientes y caminar con Dios, ya sabemos cuál es la estrategia y la metodología. Esto debería prepararnos tanto emocionalmente como espiritualmente. Lo que vemos que la paciencia es importante para esperar fielmente en las promesas de Dios. La paciencia es importante para amar a otro. La paciencia es importante para enseñar a otros. La paciencia es importante en los sufrimientos para dar testimonio de nuestra fe. Dile que está a tu lado, debe de cultivar la paciencia. Así que si tu hermanito te hizo algo, ten paciencia con él. La paciencia de luz, la paciencia de Dios a la luz de la Escritura. Quiero leerle varios versículos. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, nos referimos a la habilidad o disposición del corazón de Dios
restringida contra el pecador, siendo el pecador merecedor de la ira de Dios. Dios nos muestra su misericordia y su bondad. Por lo tanto, Dios controla y autorregula su paciencia. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Número 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que está la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Salmo 86:15 continúa diciendo: pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, verso 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, abundante en misericordia. Y por último, porque eres compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia. No es casualidad que en Romanos 15 el apóstol Pablo llame a Dios el Dios de la paciencia. Y si Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros debemos hacerlo lo mismo que Dios hizo con nosotros, con los demás. Amén. Vamos a orar, iglesia. Ponte de pie. Santísimo Dios, Padre de misericordia. Señor, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Señor, no nosotros mereciendo tu bondad y tu justicia, Señor. Señor, te amamos, te adoramos. Señor, por ese atributo de tu paciencia restringida en nuestra vida, Señor. Padre, gracias te damos, Rey, en esta noche, Señor. Padre, porque reconocemos, Dios, que eres bueno. Señor, porque eres grande en paciencia y en misericordia. Señor, mira, la obra que tú iniciaste, Señor Dios, desde antemano. Señor, yo te pido de que complete tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, infórmanos, mordéanos a imagen de Cristo, Señor. Señor, anhelamos ser como tú, Señor Dios. Señor, anhelamos pensar como tú, Señor. Señor, queremos sentir como tú sientes, Dios. De la misma manera, Señor, que tú nos amaste, Señor Dios. Enséñanos a amar, Señor. Padre, forma, Señor Dios, el hombre nuevo, Señor Dios.
Señor, y que podamos decir, Señor, como dijo Juan, es necesario que yo venga y que tú crezcas, Señor Dios. Fórmanos en tu silencio, Señor Dios. Pero haznos, Señor Dios, semejante a tu imagen. Haznos como tú, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.